actividad muy lateral, cualquier actividad creativa, ¿no? Pero luego en términos también hasta cierto punto de análisis con cierta sensatez, también forma parte del género humano de un modo irrenunciable, ¿no? La actividad creativa. Por lo tanto, convives, además de poeta, uno es un montón de cosas. Eres madre, quizá hija, estudias, trabajas, te ganas la vida. Entonces, hay gente con la que uno comparte muy abiertamente que escribe y es como una materia que está ahí, que se habla de ella. Hay otra que no tiene ni idea y que de repente un día lo oye y dicen, ah, eres poeta, y les da la risa porque es como una cosa de otro planeta, de otro tiempo. Es muy mixto. Y luego está eso, no sé, los seres muy queridos, muy cercanos que intentan entender. No sé, mi madre me dice, me gusta mucho, pero no lo entiendo. Cosas muy tierno, donde se ve el amor y la capacidad de compromiso de los que te quieren. A mí yo creo que me considero un bicho raro, pero no por poeta. O sea que no, eso es lo más normal de todo. No sé, hace poco una persona me preguntó dónde podía leer algo mío, tal, entonces le dije que había en internet, había cosas que buscara por ahí, y después de un largo esfuerzo para que consiguiera entender cómo se escribía mi apellido, encontró cosas y me mandó un mensaje que decía, pero no rima, ¿no? Entonces creo que era una manera de decir, eres un bicho raro, ¿no? Yo lo entiendo así ahora y lo entendí así en ese momento. Y claro, lo que pensé yo en ese momento es que bicho raro, ¿no? Que se cree que la poesía rima o tiene que rimar. O sea que no sé, la categoría esa de bicho raro a mí me parece muy amable y simpática. A ver, bueno, yo vengo con ellos desde Madrid y sí, hay que decir la verdad, son muy raros. Gente muy rara, con costumbres muy extrañas. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad, algún comentario que hacer? Porque yo creo que es interesante, ya que están aquí esos raros, que os acerquéis con un palo a hacer así. A mí me gustaría preguntarle a Mariano sobre la presencia del miedo en sus poemas. Se puede preguntar, claro. Sí. Pues mira, el primero, es que claro, tú lo has visto bien, lo has oído bien. El primero yo lo elegí porque hablábamos del miedo y aparece el miedo y se llama El miedo tranquilo y tal. Y luego el segundo, cuando, claro, yo lo estoy escribiendo hace poco, pero no lo tengo en la cabeza, no lo recuerdo. Y entonces he ido leyendo y he visto, aparece el miedo, aparece el miedo otra vez. Aparece el miedo de una forma muy fuerte, ¿no? Pues es lo que estábamos hablando en el tren y lo que he comentado aquí. O sea, el miedo tiene una presencia en mi vida en estos últimos años que no había tenido nunca. No es que no conociera el miedo, ni mucho menos, pero no era tan importante o no era tan intenso. Entonces, pues me parece bien que aparezca en lo que escribo. Al final, como decía antes, esto es un reflejo de lo que nos pasa en cierta medida, de lo que pensamos, que es parte de lo que nos pasa y de lo que sentimos, y creo que más del sufrimiento y de lo complejo y complicado que de las alegrías y aquellos campos en los que todo va bien, ¿no? Que no dan tanto juego para escribir. Entonces, no sé, eso es lo único que puedo decir. Pues no sé, la asociamos un poco a la edad también, por el comentario del príncipe Antonio y tal, más o menos de la imagen de la acción, no sé por qué intuí un poco el tema del miedo con la edad que ahora mismo tenéis, que yo también comparto, vaya. Yo creo que tiene que ver con la edad y no solo no por la edad en sí misma, sino por algunas cosas que típicamente van asociadas a la edad. Por ejemplo, en el caso de Julieta y mío, lo que veníamos comentando en el tren más explícitamente es el miedo en relación con la paternidad, ¿no? O la maternidad, que te coloca en un lugar pues, que es diferente del anterior. Eso es evidente incluso para los que no tienen hijos, ¿no? Me parece que es como muy obvio, ¿no? Entonces, no es que toda la gente de nuestra edad tenga hijos, hay gente que tiene hijos a otras edades o de nuestra edad que no los tiene, pero es más o menos habitual que gente de nuestra edad tengan hijos, niños pequeños, etc., ¿no? Estamos como estrenándonos en ese mundo y entonces pues es algo que, no sé, que aparece en algunos casos, tampoco sé si en todos, ¿no? Me parece bicho raro aquel en el que no aparece, ¿no?
aquel caso en el que no aparece esto. O sea, a lo mejor parece muy obvio, hablábamos todo el rato de eso de que estás más vivo que nunca, o digamos que te reinicia en un formato de exposición a la vida muy bestia, pero al mismo tiempo tienes más conciencia de la muerte que nunca, o una conciencia renovada, no sé, en cada caso será de una manera. Veníamos hablando de eso y de cómo el miedo nos tiene atravesados. También eso, lo que dice Mariana, la escritura de una u otra manera eso refleja. Pero quizá uno va variando los formatos del miedo, no es más que eso, ¿no? Y ahora toca digerir y metabolizarlo en algo y luego, pues no sé, da miedo al Alzheimer. Hay otra cosa que se me ocurre a mí en relación con eso, que no había pensado antes, pero creo que es verdad, por lo menos en mi caso, que es que la edad no solo te coloca en posición paterna en algunos casos, ¿no? Sino que en relación con la propia escritura, yo lo comentaba hace poco en una lectura que me preguntaron algo más o menos parecido. Es como que uno va llegando en la investigación de la escritura a capas cada vez más profundas o a lugares en los que no había estado, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más humilde. Va llegando a lugares en los que no había estado o coloca la voz, como decía antes, en posiciones en las que la voz no había estado. Y desde ahí se ven cosas o aparecen cosas que antes no habían aparecido. Quiero decir con esto, no sé si es una teoría que pueda defender, pero como que en los primeros momentos, años o gestos de escritura de un poeta no me parece tan habitual que aparezca el miedo como cuando uno ya lleva un tiempo escribiendo. Es como dicho de otro modo, yo doy clases de escritura creativa en una universidad, ¿no? Es tipiquísimo que los primeros poemas o primeros textos, no solo poemas, que traen los alumnos, que es gente que tiene más o menos 20 años, 18, 20, 22 años y que está empezando a escribir o que lleva pocos años escribiendo, los textos son muy habitualmente metapoéticos, o sea, hablan de la dificultad para escribir, ¿no? Es un lugar común del escritor primerizo. Y eso no es bueno ni malo, es así, o sea, es como parte del aprendizaje, ¿no? Entonces me parece que tal vez parte del aprendizaje de la escritura pase, no obligatoriamente, pero sí habitualmente, por una etapa en la que uno mira a esas zonas en las que aparece el miedo, ¿no? Como si fuera una etapa vital del escritor o de la investigación a través del texto. Pero hay algo, no sé si estáis de acuerdo, y ya con esto creo que si nadie tiene más cuestiones ya vamos a pasar a leer el poema final para que no se nos haga muy largo. Pero hay algo, no sé si estáis de acuerdo, y es que el hecho mismo de escribir poesía, cierta de ella tiene algo de anómalo. Es decir, la poesía está más asociada a un espacio muy vital, muy expansivo, hormonalmente muy vivo. Entonces, lo singular ya no solo son los temas que van apareciendo en la escritura, las obsesiones que van apareciendo con el paso del tiempo y con el roce con la vida, sino el ejercicio mismo de escribir un poema que siempre tiene una condición mucho más adolescente o radicalmente lo opuesto, siempre ya en el estadio de la senectud, es decir, la gente muy mayor que llega a un momento de reposo, a un momento ya bueno, pues digamos de cierta calma en la vida, y hace un recuento de memoria a través del poema, pero hay una edad intermedia muy prolongada que para mí la escritura del poema tiene un punto algo de resistencia, tiene a veces un punto de resistencia y un punto de milagro. Es decir, a ciertas edades casi el poema se convierte en un extravío muy anómalo. Es verdad eso que dices de que hay un cliché establecido que relaciona la poesía con la juventud y una mitificación rimbaldiana, ¿no? Pero yo creo que es un mito que no responde mucho a la realidad y a mí no me interesa demasiado, en la medida en que eso tiene que ver cuando uno asocia una visión un poco primaria de la poesía confesional, muy vinculada a sentimientos arrebatados efectivamente de juventud o muy poco cocinados o muy autorreferenciales, ¿no? Pero creo que la poesía, más allá de eso y de la que estamos hablando aquí, es una función de vida, o sea, no es un acto literario, no es un acto... está asociada a la comprensión profunda y a la vivencia profunda de lo que a uno se le dan, los años que a uno se le dan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la poesía tiene mucho más que ver con un recorrido largo. Sí es cierto, yo no sé si vamos a escribir hasta el final, pero ni lo sé de mí, pero sí sé que la poesía que me interesa tiene que ver con eso, con una apuesta a lo ancho y a lo largo por la vida.
¿Vamos a la lectura? ¿Tú no contestas o qué? ¿Quieres que conteste algo? Claro. Vale. Pues a mí lo que me ha venido a la cabeza, lo que pasa es que no me gusta lo que me ha venido a la cabeza, por eso quería escaquearme. Es una frase que me dijo un amigo mío cuando teníamos 20 años, que no sé de dónde la había sacado y que me disgusta profundamente, pero creo que tiene algo de verdad, ¿no? Que es, alguien de 20 años que escribe poesía es una persona de 20 años. Alguien de 40 años que escribe poesía es un poeta. Es una frase detestable, pero por muchos sentidos, ¿no? Pero, o sea, creo que por lo que está explicando Julieta es detestable. Pero creo que hay algo de verdad. Pero vamos, esto nos lleva como a hablar más que de la poesía, de el uso que algunas personas le dan a la poesía, ¿no? Que es parecido al uso que algunas personas le dan o le hemos dado al diario íntimo, ¿no? Que tienen un punto de contacto. O sea, la poesía y el diario íntimo del adolescente o la adolescente que escribe cuando llega a su casa sus frustraciones o sus deseos, creo que hay algo ahí que tienen un punto de contacto, pero también hay una enorme diferencia entre las dos actividades, ¿no? Entonces, no sé, de algún modo a veces pienso que yo conservo en parte esa función de diario íntimo a la hora de escribir, ¿no? O sea, como estas actividades como poco profesional, digamos, porque no hay... Es una actividad como que está fuera del mercado, entonces la gente no vive, los poetas no viven de la poesía, o por lo menos no hasta la edad de la jubilación, ¿no? Entonces, a veces la sensación es esa, ¿no? Como yo escribo en mi casa, cuando se me ocurre algo en el autobús, voy tomando notas y tal, y luego resulta que salen libros que me invitan a Marbella o donde sea, ¿no? Pero como si el germen de esto fuera parecido a cuando volví a mi casa del instituto y escribía algo. ¿Podemos leer ya? Ahora sí. ¿Quieres empezar tú? Bueno, pues voy a leer un poema más corto y menos que creo que no habla del miedo. Por lo menos no explícitamente. Se llama Un árbol. Puedes hacer varias cosas con este árbol. Cubrirlo de un color original o dibujarlo en tu mente como si fuera un río. Talarlo con las uñas hasta modificar tu percepción del tiempo. Calcular su altura y equivocarte y no darte cuenta. Puedes olerlo como si pensaras sin palabras. Esconder sus raíces debajo de la tierra y pintar de verde la más verde de sus hojas. Sentarte sobre lo que fue su sombra y esperar a que se haga de día. Definirlo para que sea a la vez hermoso y artificial. Inventar un incendio y salvarlo. Cambiarlo por el derecho a desplazarte por el prado. Convertirlo en papel y describirlo de una forma diferente en cada folio. Caminar en círculos alrededor de cualquiera de los árboles vecinos. Pincharlo con un alfiler para constatar que no se queja. Tener una larga conversación a la luz de sus pájaros y descubrir que alberga tantas contradicciones como alas. Puedes tomarlo como ejemplo en un ensayo sobre la horizontalidad. Amarlo compasivamente pensando en los poderosos vientos que trajeron desde las estrellas la materia que lo forma. Palpar su rugosidad con cada uno de los dedos o con la palma entera. Lo que no puedes hacer es entenderlo. Yo bueno, al final hemos hablado mucho de la escritura, también un poema sobre eso y un poema con árboles, por cierto. Se llama Definición de tradición, subtitulado Metralla orgánica. Chapoteando de expectativa en la clandestinidad, la célula poética trabaja en su lanzamiento al mundo. Ahora, piensa, todos esos críos expertos en virtualidad no serán capaces de ignorarnos.
Justo al sentir esto, puede observarse el mercurio del reconocimiento surcándoles el interior. Obertura sobre el mar muerto que jovial decide no abrirse, pero sí arruinar el pan de su merienda. Los libros, como árboles patriarcales reunidos en el claro del bosque, abandonan la neutralidad enviándoles una definición que les hace saturar suficiente oxígeno. Aquellos bultos que, siglos después del atentado, les salen a los supervivientes en las mejillas, el anular, los labios. El talento como metralla orgánica que se incrusta, definitiva reinvención de los géneros, a velocidad y temperatura imposibles de asimilar. Pues muchas gracias por la asistencia, por la atención, por la complicidad. Y mañana a las 8 hay una nueva cita de Mar Poética. En esta ocasión serán Carlos Pardo y Elena Medel, en conversación o presentados por Juan Carlos Mestre, que es otro de los coordinadores de este ciclo de poesía Mar Poética. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias.